Continuamos entonces. Cuando comparamos dos factores, es decir, elementos tipo arreglo, se realiza mediante su representación lexicográfica. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Se realiza dependiendo del número de términos internos que contenga. Aquel que tiene menos argumentos se va a considerar como menor. Por ejemplo, un factor tipo una regla, no una regla, no, un hecho que tenga un solo argumento va a ser menor que un hecho que tenga dos argumentos. Así tengan el mismo nombre. Eso es lo que quiere decir esta parte. También hablamos ya anteriormente, no sé si fue la clase pasada o la anterior, acerca de la recursividad de las reglas. Este lenguaje nos permite el uso de recursividad cuando se están definiendo reglas, es decir, que una regla utilice a otra previa en su definición. Ya lo vimos cuando estábamos hablando de la cuestión de los primos, los nietos, los sobrinos, etcétera. Esto nos va a ser útil para construir reglas generales más flexibles. Las reglas recursivas en las que el cálculo del... Vamos a ver aquí un ejemplo que sería el cálculo del factorial de un número. Vean que tenemos como entrada nuestro valor 0, 1 y utilizamos esta ecuación que tenemos aquí. Esta de todas maneras tenga a la mano porque esta la vamos a probar ahorita cuando hagamos las pruebas de lenguaje. Este es uno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en cuanto a la tarea número, la última tarea, la que le dije que era de aritmética, que valía 3 puntos? Vamos a ir añadiendo diferentes cálculos en un archivo y los vamos a ir probando. Al final de cuentas, ustedes van a llegar y me van a presentar el archivo con todos los cálculos, así más o menos como les pedí la cuestión del árbol genealógico. Es decir, le van añadiendo ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Sus separadores. Ya. Sus separadores, sus comentarios, etcétera, para aclarar lo que estamos haciendo en cada caso. De ser posible, vamos a hacer algo. Por favor, escríbanme tengan a la mano esa regla que tenemos allí para con ella empezar nuestros cálculos cuando vayamos a trabajar. Vamos a hacer antes otros cálculos más sencillos, pero este es uno de los que quiero que hagan. El factorial, que es un cálculo muy conocido, muy realizado generalmente cuando se estudia la parte de aritmética. Vean qué es lo que tenemos allí, un hecho que nuestro factorial comienza con 0 y 1. Luego de allí tenemos una regla donde va leyendo los diferentes elementos y hace sus cálculos correspondientes, sus operaciones. Él pregunta, n mayor que 0, 1 es igual a n menos 1. Utiliza la misma función factorial y lo que hace es montar los valores encima de manera recursiva para obtener el siguiente valor. Y así se va ejecutando las veces que haga falta hasta que cumpla con el valor que tenemos allí. En todo caso, nuestro segundo término va a ser la respuesta. Es decir, la última línea dice factorial de 5, ¿cuánto vale? Y esa sería nuestra función. Ahí le faltó el punto al final. Pero bueno, cuando lo pasemos a limpio se lo colocamos. Todavía no lo añadan a su archivito para añadirlos en orden. De ahí yo lo que voy a hacer es probar, hacer los llamados a las diferentes funciones, a ver si trabajan bien. Si trabajan bien, tienen listo su ejercicio. Van a hacer varias funciones, porque en estos días vamos a hacer varios elementos de tipo aritmético, de cálculos, etcétera, y van a ir añadiendo esos elementos en su archivito.pl. Lo pueden llamar, por decir algo, cálculo.pl, y ya con eso tenemos creado nuestro archivo base. Si quieren, aprovechen de una vez para crear dicho elemento. Continuamos entonces.
En cuanto a las consultas son el mecanismo para extraer conocimiento del programa. La consulta está constituida por una o más metas, es decir, premisas que Prolog debe resolver. La resolución de consultas se realiza de la siguiente manera. El lenguaje intenta unificar algunos hechos o reglas con igual predicado. Si es posible, se realiza lo mismo con el cuerpo de la regla hasta que termine. Si se logra unificar todo, decimos que la consulta fue exitosa y obtenemos el resultado. Si no, simplemente nos da falso. Si no se puede resolver el objetivo, como dije anteriormente, retrocede para ver otras alternativas. Si no consigue ninguna, es que nos va a dar falso definitivamente. Aquí también este sistema trabaja a través de listas, que son estructuras, aquí tenemos la definición, ordenadas de cualquier tipo de términos. Están formadas por una cabeza y una cola. La cabeza es el primer elemento de la lista y la cola es el resto. Vean que debemos estar pendientes con esa parte de la cabeza que es nuestro elemento principal. La notación de los componentes de la lista sería como la que está allí, se colocan entre corchetes. Ventajas y desventajas de este lenguaje. La primera desventaja del Prolog es que la curva de aprendizaje es realmente larga con respecto a otros lenguajes. ¿Por qué? Porque requiere mucho de la lógica de la persona. Vean que hoy me mandó una persona, profesor, que lo del cuñado no funciona, lo estoy probando y no sirve. Y resulta ser que lo que tenía es que había invertido las variables. Y al invertir las variables no le daba correctamente. Estaba tratando de probar si Herbert era cuñado de March. Entonces él primero preguntaba si Herbert era hermano, no, si March era hermana de alguien y si Herbert era esposo del hermano de March. Es decir, estaba preguntando de manera incorrecta. Entonces le recomendé que moviera un poco lo que son el ordenamiento de las variables y se resolvió el problema. Entonces, para la mayoría resulta sumamente difícil porque no estamos acostumbrados a pensar de manera lógica como lo hace el computador. Nuestro pensamiento es un poco más o bastante más abstracto, bastante más basado en las situaciones, mientras que el pensamiento del computador es bastante cerrado. Se debe establecer muy bien los hechos o la representación del conocimiento porque pueden haber soluciones erróneas. ¿Qué significa esto? Que si no definimos bien los hechos, nuestro análisis nunca va a ser correcto. ¿Cómo podemos fundamentar una verdad sobre una mentira? Eso es sumamente difícil. No es imposible porque hay muchos abogados que lo hacen, pero ya esos son trácalas legales que no tienen nada que ver con la lógica, sino simplemente estrategias que ellos usan para tratar de sacar ciertos beneficios. La forma de pensar es diferente a la que estamos acostumbrados, que es lo mismo que les expliqué ya con la parte de la curva de aprendizaje larga. Las ventajas: el código tiende a ser más corto y fácil de modificar. Inclusive, si se fijan en ciertos ejercicios, con ustedes cambiar la parte de la base de hechos, ya tienen resuelto el ejercicio en la parte de la completo, porque la base de reglas puede mantenerse igual. Ejemplo de eso, los dos ejercicios que les mandé a hacer. Si les queda correcto el de los Simpsons en cuanto a todos los aspectos, ustedes simplemente cambian la base de hechos y ya tienen resuelto el de la familia X, utilizando exactamente los mismos elementos. ¿Por qué? Porque son situaciones similares y así los parentescos no fueran los mismos, no están definiendo los parentescos todos en forma de hechos, sino que tienen muchos en forma de regla. De todas maneras, esto lo vamos a ver
un poco más claro cuando empecemos ahorita a trabajar con el lenguaje. Dice que es fácil de programar. Como vieron, una vez que uno se acostumbra, ya se hace sencillo el ir generando nuestras reglas. Y las reglas son realmente la programación en este lenguaje. Vamos ahora sí a tratar de abrir nuestro editor de Prolog. Por favor, abran su programita de SWI Prolog. Voy a pasarme hacia allá, voy a cerrar la parte aquí del Adobe Connect. Voy a mandarlo a que muestre ese programa y no esto que tenemos aquí en pantalla.